Bendiciones en Cristo. Vamos a hacer un análisis sintáctico de este texto a petición de Ernesto Mogollón, que me ha pedido que lo ayude con este análisis. Por supuesto, vamos a intentar hacerlo. Vamos a leer primero noi olego tosigar si o Kyrios afnesin en pasi. Noi olego tosigar si o Kyrios afnesin en pasi. Ok, muy bien, habiendo leído, lo que vamos a hacer es comenzar a analizar el texto. En español diría: considera lo que digo o percibe lo que digo, porque el Señor te dará comprensión en todas las cosas. Bueno, esto ha sido suplido en la traducción, ok, pero esto más o menos sería una traducción literal, ok. Esto se encuentra en segunda a Timoteo 2:7. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un verbo en imperativo, considera, y está conjugado en segunda persona. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar los señaladores lingüísticos que tenemos aquí, las señales lingüísticas. Aquí tenemos un punto que equivale a una coma, porque está en un punto alto, indica una coma en español, como lo vemos aquí, ok. Luego tenemos aquí, ok, vean la diferencia entre este y este es un artículo y este es un pronombre relativo, ok, y el punto que tenemos aquí, es decir, que esta es una oración que está compuesta de dos cláusulas en línea general, aunque si esto lo tomamos como un pronombre relativo, quiere decir que aquí también hay una cláusula, o sea que hay tres cláusulas aquí. Así que vamos a analizar la oración. Lo primero que tenemos es noi. Ok, noi es un verbo en imperativo. Ok, este verbo está haciendo la función en la primera cláusula, porque vamos a hacer una pausa aquí. Es el verbo que hay dos verbos, tenemos noi y tenemos lego. Hay dos verbos, así que tenemos noi y tenemos lego. De estos dos verbos tenemos que buscar cuál verbo está haciendo la función principal aquí. Y es obvio que aquí, al tener el verbo en imperativo y seguirle un pronombre relativo, este sería el verbo principal de toda esta cláusula. Así que este verbo en imperativo es el núcleo del sintagma verbal, ¿ok? ¿Y cuál es el sintagma verbal? Todo esto que está aquí, es decir, todo esto. Todo esto sería un gran sintagma verbal y a la vez es una oración en imperativa, una oración imperativa, ¿ok? Entonces, como esto es un verbo que está en imperativo, verbo en presente activo imperativo en segunda persona, el hecho de que esté en segunda persona me dice que está trabajando, está conjugando con el pronombre tú, que en griego se dice sí. Ahí está, sí. Y este que no está en la oración, aquí no está en la oración, lo suplimos o lo identificamos al momento de hacer el análisis, ¿ok? Entonces este sería el núcleo, haría dos funciones. Núcleo del sintagma nominal, como está solito, es también el sujeto, ¿ok? Entonces este que está elíptico, porque es un imperativo, pero está señalado en el verbo porque está en segunda persona singular. Entonces ya lo mencionamos aquí, y este sería el núcleo del sintagma nominal, y él a la vez es el sujeto. Y bueno, ya hemos identificado el núcleo del sintagma verbal, ok, ya tenemos la oración. Vamos a poner el pronombre relativo aquí, ok, olego, y ya tenemos la oración dividida en sus dos componentes, ok. Si aquí tenemos noi o lego, tú considera lo que digo, ok, sujeto y predicado. Vamos a marcarlo aquí, sujeto, y todo esto sería el predicado. Ahora nos toca buscar la función que está cumpliendo esta cláusula subordinada, porque está
iniciada o encabezada por este pronombre relativo, lo cual me indica que esto es una cláusula subordinada y además es una cláusula subordinada de nombre con función. ¿Qué función está cumpliendo? Función de objeto directo. ¿Objeto directo de qué? Del verbo many, porque el verbo en sí no tiene sentido, el verbo noi, perdón, porque el verbo en sí no tiene sentido si no se completa lo que se dice. Considera, si yo le digo considera, ¿considera qué? Así que responde al qué y es el objeto directo y completa lo que el verbo no me logra comunicar. Entonces esto está haciendo la función de objeto directo. Y aquí tenemos que esta es una cláusula subordinada de nombre con función de objeto directo. Y ahí tenemos el análisis de esa primera oración. Aquí tenemos dos cláusulas, una imperativa independiente y una subordinada dependiente de esto, haciendo la función de objeto directo. ¿Ok? Bueno, si esto lo diagramáramos, nos quedaría así. Vamos a diagramarlo. Hacemos una línea recta, como hemos dicho, y la vamos a dividir en dos. Vamos a ubicar el sujeto. Ya dijimos que el sujeto no está elíptico. El elíptico quiere decir que está omitido. Entonces, pero vamos a hacerlo aquí, ¿ok? Sí. Ahí lo tenemos. Sí. Esto sería el núcleo del sintagma nominal y a la vez es el sujeto. Ya lo tenemos. El verbo quedaría aquí, el predicado. Vamos con el verbo que es noi. Vamos a ponerlo aquí en paréntesis porque sabemos que no está elíptico, ¿ok? Y aquí tenemos noi. ¿Ok? Noi considera y luego viene hay un objeto directo. Bueno, ya dijimos que el objeto directo lo subimos, lo hacemos así, con una línea hacia arriba dentro del mismo predicado porque es parte del predicado, y aquí vamos a escribir o lego, ¿ok? Y ahí tenemos la oración segmentada en sus dos componentes. Objeto directo. Pero, bueno, sí, básicamente es así. Así nos quedó la primera cláusula. Aquí está organizada. Esto sería el predicado. ¿Qué tipo de predicado? Un predicado verbal. ¿Qué función está cumpliendo Noé? Núcleo del sintagma verbal, y esto complemento de objeto directo. Y ahí tenemos la oración segmentada, la primera parte, ¿ok? Bien, vamos con la segunda. La segunda dice dosi garsi o Kyrios signesin en passing. Ok. Lo que vamos a hacer aquí es ubicar el verbo. El verbo que tenemos es dosi, sería el verbo. Veamos qué palabras ya conocemos. Por ejemplo, tenemos una preposición dativa que rige dativo. Tenemos un artículo, son distintivos muy importantes. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Tenemos un sustantivo en pronombre, en el caso nominativo, y tenemos un sustantivo en acusativo, caso acusativo, y tenemos por supuesto un sustantivo, si se quiere, en caso dativo, porque este rige dativo, ¿ok? Bueno, aunque esto sería un adjetivo, una especie de cuantificador, sin embargo tiene implícita la idea de un sustantivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el en, obviamente que debe funcionar con un sustantivo, así que esa es más o menos la idea, porque aquí dice en todas ¿qué es? Todas las cosas, se suple, aunque en el griego se suele omitir, pero sí, bueno, ahí tenemos todo eso. Entonces, ya sabiendo que esto es el verbo para distinguirlo del otro, ya sabemos que ese no es el sujeto. Entonces, ya teniendo el verbo, y además el único verbo que tenemos allí, sin duda alguna, ese es el núcleo del sintagma verbal. Núcleo del sintagma verbal, sin duda alguna. Ahora nos toca buscar entre el resto de las palabras el sujeto. Aquí tenemos algo muy importante, que es esta conjunción causal. Una conjunción causal que podría ser explicativa, pero en este caso, si lo traducimos así, es causal.
considera lo que digo porque el Señor te dará, esto es un verbo en futuro, te dará a ti comprensión en todo, en todas las cosas. ¿Ok? Entonces, sabemos que esta es una conjunción causal. Bien, ahora vamos a analizar la oración. Ya tenemos el verbo, nos toca ubicar el sujeto. Aquí tenemos este sujeto que está articulado y sin duda alguna este viene a ser el núcleo del sintagma nominal. Sin duda alguna, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el único que tenemos así. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a diagramarlo. ¿Ok? Vamos a diagramarlo. ¿Ok? Yo lo voy a diagramar aquí arriba para que puedan verlo visualmente ustedes, allí valga la redundancia, para que ustedes puedan ver el texto ahí. A ver si puedo, si no lo hago abajo, pero vamos a ver. Dividimos en sus dos componentes, como hemos hecho. Vamos a colocar entonces el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Dijimos, o Kyrios. Lo escribimos aquí. Kyrios. Este sujeto está articulado, el artículo está modificando, por lo tanto vamos a escribirlo aquí. ¿Ok? Esto modifica al sustantivo o Kyrios. Recuerden que todo esto que está aquí, no importa que esté abajo o arriba, es parte del sujeto. Y se coloca abajo los modificadores. Este está haciendo función adjetival. ¿Ok? O Kyrios, función adjetivo. Adjetivo modificador. Kyrios es núcleo del sintagma nominal. Núcleo del sintagma nominal, Kyrios. ¿Ok? Ambas palabras o Kyrios hacen la función de sujeto. Un sujeto que está compuesto por un artículo haciendo función de adjetivo más el sustantivo núcleo. ¿Ok? Aquí vamos a colocar el verbo. Ya dijimos que el verbo es dosi. Lo vamos a escribir aquí. Aquí tenemos dosi. ¿Ok? El Señor dará ¿qué? Fíjense, falta algo. Viene el complemento directo. Entonces vamos a hacer aquí, si tenemos un complemento directo, sí, aquí hay uno que está en acusativo. El acusativo normalmente es complemento directo. Sí, porque puede a veces hacer función de sujeto en verbos impersonales, pero eso es otro punto. Ahorita vamos a concentrarnos aquí. El Señor, o Kyrios, el Señor dará, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dará el Señor? Bueno, ese pronombre, ese objeto directo responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué dará? Dará comprensión. ¿Qué se dice? Finesin. Ahí lo tienen. Finesin dará comprensión. Ya tenemos el objeto directo. Este entonces estaría funcionando como núcleo del sintagma verbal. Y esto estaría funcionando como un objeto directo del verbo. ¿Qué dará? Responde esa pregunta. El verbo en sí no tiene sentido completo. El Señor dará. ¿Dará qué? Comprensión. ¿Ok? Comprensión. ¿A quién dará? La pregunta, ¿a quién dará? Bueno, entonces esto modificaría aquí. Vamos a hacer en nuestro diagrama. De aquí tendríamos que sacar el objeto indirecto, que es este que está aquí, con función el sí. Un pronombre con objeto con función de objeto indirecto. El Señor dará a ti. Bueno, yo creo que puse objeto directo, pero no escribí la palabra. Pero bueno, ya la agarraron. Es soy, ¿ok? Soy. La función es de objeto indirecto. El Señor dará comprensión a ti. Comprensión a ti. ¿Ok? Y nos queda la preposición en passing. Esta preposición en passing está modificando el nombre que tenemos aquí. Comprensión. ¿Comprensión en qué? Bueno, en todas las cosas. En passing. Y aquí estaría en passing. Sí, ahí está en passing. Ahí tenemos la oración. ¿Qué función cumple?
complemento del nombre. Complemento de nombre. ¿Modificando a qué? Al sustantivo en acusativo que tenemos aquí con función de objeto directo. Entonces nos quedaría la oración: el Señor dará comprensión a ti en todo. ¿Qué dará? Comprensión. ¿Comprensión en qué? En todas las cosas. ¿Ok? Bien. ¿Qué función estaría cumpliendo entonces passing aquí? Una función de complemento u objeto de la preposición. ¿Okay? Y la preposición estaría siendo una función del núcleo de esta frase preposicional. Y la frase preposicional completa es objeto de nombre, complemento de nombre. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos el análisis. Así que para que lo vean juntos, todo quedaría así. Quedaría así. Vamos a poner la preposición gar, que es lo que nos falta, la conjunción, pero la conjunción gar aquí. Ahí tenemos gar y vamos a segmentar aquí esto, ¿ok? Dividimos en sus dos componentes. Escribimos aquí o Kyrios. ¿Ok? O Kyrios. Y el verbo sería dosi. ¿Ok? Sabemos que hay un objeto directo, entonces levantamos una línea aquí y lanzamos el finacen. Y ya sabemos que aquí este sería sujeto, esto sería núcleo del sintagma verbal o del predicado, Kyrios estaría funcionando como núcleo del sujeto o núcleo del sintagma nominal. Este adjetivo, que es parte del sujeto, estaría funcionando como este artículo determinativo, ustedes no están viendo bien. Este artículo determinativo estaría funcionando como adjetivo modificador del núcleo sustantivo que tenemos aquí. Y luego tenemos el objeto directo, el objeto directo del verbo aquí. Y tenemos un objeto indirecto, aquí lo ponemos, que es el sí. Ahí lo tienen. Sería la función, el objeto directo, indirecto, función de objeto indirecto. Y dentro del objeto directo tenemos un postmodificador, que es ¿qué? La frase preposicional en passing. Y ahí está. Dijimos que esto estaría haciendo la función de complemento de nombre. El nombre está modificando a este sustantivo que tenemos. Y así nos quedó la oración, ¿okay? Con este gar funcionando como una conjunción causal, o podría ser explicativa. Quedaría la oración entonces en español. Tú consideras lo que digo. Ya recuerden que aquí también hay un sujeto. Lo que digo, aquí hay un sujeto que es ego. Consideren lo que digo, lo que yo digo. Esto sería sujeto de esta cláusula, sujeto, y a la vez sería el núcleo de este sintagma nominal. Y luego estaría haciendo la función de núcleo del sintagma verbal, de este pequeño sintagmita que tenemos aquí. Considera lo que digo, porque el Señor dará comprensión en todo a ti. Dará comprensión a ti en todo. Bueno, bendiciones y espero que esto les pueda ayudar a nuestro hermano que hizo la pregunta. ¿Cuál es la necesidad? Voy a levantar la cámara para que les quede el recurso allí a todos, ¿ok?
Recuerden que si quieren estudiar griego conmigo pueden escribirme a +1 704 713 8799. Es totalmente gratis, que es lo mejor, ¿ok?